Encontramos, como no, en la Comunidad Valenciana, más concretamente en Paterna. Vamos a situar al municipio. El municipio de Paterna se encuentra situado en la Comunidad Valenciana, en concreto en la comarca del Horta Nord, a 5 kilómetros al noroeste de la capital de la comunidad, Valencia, en la ribera izquierda del río Turia. Tiene una extensión de 41 kilómetros cuadrados y limita al norte con Bétera, al este con Valencia, Godella y Burjasot, al sur con Manises y Quart de Poblet y al oeste con Ribarroja, Eliana y Sant Antoni de Benaixeve. En la actualidad su población supera los 47.000 habitantes. La climatología de la que disfruta esta localidad es típicamente mediterránea, con inviernos suaves y veranos calurosos. Desde Valencia puede llegar tomando la carretera de Ademuz por la salida número 4 en dirección Paterna. Este es un apunte de su historia. Se admite de forma generalizada que la denominación de Paterna es de procedencia latina, paternus, perteneciente al padre. En el término municipal de Paterna se han encontrado restos arqueológicos del Neolítico y la Edad del Bronce, donde posteriormente se asentaron los poblados íberos de Despeñaperros y La Vallesa. La llegada de los romanos provocó un gran contacto con los pueblos ya evolucionados, fundamentalmente a través de la influencia colonial de Sagunto. El inicial esquema de riego pertenece a esta época, cuya red de acueductos constituyó un gran avance para la agricultura. Esta se perfeccionó durante el periodo musulmán, a partir del cual la población adquirió gran renombre por su industria y en especial por su cerámica, que vivió su máximo esplendor en los últimos siglos de la dominación musulmana. De acuerdo con los anales de la Corona de Aragón, de Jerónimo Zurita, Paterna no fue conquistada por las armas, sino que se entregó pacíficamente al rey Jaime I entre los días 4 y 10 de abril de 1237. Posteriormente, el rey Jaime I donó la villa al caballero Artal de Luna y de este modo estuvo bajo dominio feudal y de una familia que en 1339 llega a emparentar directamente con la monarquía. Además, Artal de Luna fue uno de los designados por el rey para elaborar el Puls. Durante los siglos XIII y XIV, Paterna se mantuvo en la Casa de los Luna. El decreto de expulsión de los moriscos traerá el despoblamiento y la interrupción del auge económico, que se manifiesta en la pérdida total de sus bienes comunales y la aparición de las cuevas, que todavía se conservan. El resurgimiento de Paterna tendrá como punto de partida la canalización de las aguas hasta la fuente de la plaza en 1866 y la construcción del ferrocarril. La transformación de la población ha sido considerable a lo largo del presente siglo. El sector agrario ha dado paso al industrial y de servicios, provocando un proceso de urbanización de los más intensos en la Comunidad Valenciana. Vamos a profundizar en la historia de Paterna gracias a los conocimientos de don Félix Gámez, técnico auxiliar del archivo. Don Félix, hemos hablado un poquito de esa historia, pero quizás para profundizar en ella, para empezar a conocerla, tenemos que remontarnos a tiempos del Neolítico, ¿no? Sí, prácticamente en el Neolítico, pero sobre todo será en la Edad del Bronce y en época íbera. Estos primeros asentamientos sobre todo serán en dos zonas bien conocidas, que son las de Despeñaperros y la de la Lloma de Betxí. La primera se ha perdido en gran parte por la agresión que ha sufrido en años anteriores, y la de la Lloma de Betxí está mucho mejor estudiada. Está mucho mejor estudiada porque ha habido varias excavaciones, sobre todo llevadas a cabo por la Diputación. Aquí hemos podido encontrar pues restos de los muros de algunas edificaciones, así como algunos utensilios como podrían ser hachas de siles, cerámica, agujas, arpones de hueso, etcétera. ¿Y tenemos idea de cómo vivían esas gentes a través de esos objetos? Hombre, pues la verdad es que estudios concretos de la vida de esas personas no lo hay. Sí es verdad que hay estudios generales de esa época. Sería principalmente una sociedad de poblamiento disperso, una sociedad que viviría cerca de los ríos. Aquí, por ejemplo, la Lloma de Betxí, que es la mejor conocida, está en un montículo justo al lado del río Turia. Entonces sería una sociedad cazadora, pescadora y agrícola, sobre todo agrícola. Y allí andaban aquellos hombres hasta que llegan los romanos, ¿no? Sí, más o menos los romanos, aunque no son muchos los restos que tenemos, en cantidad sobre todo, pero sí en importancia. Podemos hacer mención, por ejemplo, de una estela funeraria que se encontró en el Mas de Febo, también restos de algunas villas rústicas, pero sobre todo tenemos que hacer referencia a dos elementos. Primero, un acueducto con varios ramales, que parte del río Turia, principalmente desde Mas de Vélez,
que va a lo largo de todo lo que sería el término municipal actual de Paterna. Es un acueducto que va sobre todo subterráneo, aunque aflora en algunos tramos. Por ejemplo, en el polígono Fuente del Jarro, cerca de, quien conoce Paterna, cerca de la calle Madrid, pues tenemos un tramo bastante bien localizado, también por la Lloma Llarga, y se cree que este acueducto seguiría a lo largo de lo que sería la costa hacia el norte, llegando, según algunos, incluso hasta Sagunto. Y la segunda referencia importante sería el hallazgo, no hace mucho tiempo, un par de años así, de un horno romano del siglo I, un horno de grandes proporciones que se encontró en la zona de excavaciones de la calle de los Huertos, que bueno, aunque tenemos poca cantidad de restos, esto sí que nos dice ya que sería un establecimiento importante, sobre todo por el tamaño que tenía este horno de cerámica. Claro, estamos hablando de esos romanos, pero a posteriori, visigodos quizás, o ya tenemos que pasar a musulmanes árabes. Visigodos prácticamente nada. Visigodos, digamos que es una página en blanco en la historia de Paterna que tal vez esté por rellenar, pero bueno, debido a la ausencia de restos, pues teníamos que pasar ya directamente a lo que es el dominio musulmán. Con cierto esplendor, más que cierto, sí, bastante esplendor, ¿no? Sí, es una época de bastante esplendor en Paterna, dado principalmente por su cerámica. Sobre todo será la cerámica la que le dé ya una cierta entidad a esta población. Bueno, digamos que es una cerámica que se alarga en el tiempo ya hasta bien entrado época incluso cristiana, prácticamente hasta el siglo XVI. Aquí encontramos cerámica ya desde el siglo XII, una cerámica con varias etapas, su etapa azul, su etapa dorada, una cerámica que tendrá una gran calidad, que se exportará por prácticamente toda Europa, sobre todo en la zona sur de Italia. También, si queremos, podemos localizarla en otras zonas de Europa, como por ejemplo en el Louvre de París vamos a encontrar cerámica de Paterna. Y esto será el elemento principal que dé esta entidad paterna. Por tanto, con la reconquista por parte de Jaime I, una conquista no por las armas, al parecer, sí, si no estamos equivocados, se sigue manteniendo esa tradición, esa cerámica, por lo que vemos, ¿no? Esa tradición cerámica se mantiene, y digamos que ahora la pieza más conocida, la más característica, que es el socarrat, se va a producir sobre todo entre los siglos XIV y XVI, ya época totalmente cristiana, aunque también tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos alfareros eran aún musulmanes. Tengamos en cuenta que fue una toma no por las armas, y la población de aquí musulmana, en contraprestación, tuvo la ventaja de que no se le expulsó y que se le mantuvo su actividad cerámica, en parte porque a los señores que tomaron Paterna, en este caso Artal de Luna y sus sucesores, les convenía. Hasta el siglo XVII que se fueron expulsados, ¿no? Sí, ya en 1609 conocemos que fue la expulsión de los moriscos, una expulsión que afectó en gran medida a Paterna. Tengamos en cuenta que Paterna tenía una gran cantidad todavía de población musulmana. Esto marcará sin duda el fin del esplendor prácticamente de Paterna. Es ya cuando la cerámica prácticamente desaparece y entramos en una época, digamos, oscura, una época de poca actividad económica, sobre todo será agrícola, que es la que marcará el devenir de Paterna prácticamente hasta mediados del siglo XIX. Porque mientras tanto, ¿qué hacen los Luna o incluso el duque de Segorbe? Bueno, los Luna, digamos, tenemos que decir que dejaron de ser señores de Paterna ya en el siglo XV. La villa de Paterna pasó a manos del duque de Segorbe, un señorío que se mantuvo hasta el año 1746, en que este duque de Segorbe y Medinaceli vendió la villa a don Antonio Pando y Bringas, un señor que pertenecía a un caballero de la Orden de Calatrava, era ministro de Hacienda del rey, y este señor compró la villa, ya lo digo, en ese año, en 1746, por la cantidad, como nota curiosa, de 104.920 libras, que sería ya el primer conde de la villa de Paterna.
Mientras tanto, esos acontecimientos que influyeron en la vida de España, guerras de sucesión, Sí. Guerras de la independencia, guerras carlistas, ¿afectaron a Paterna de alguna manera? Hombre, afectaron y no afectaron. Sobre todo las primeras, tengamos en cuenta que era una sociedad rural, una sociedad señorial, y afectaban pues en el plano económico en cierta medida. Las guerras carlistas sí que tenemos constancia de la llegada aquí de alguna que otra partida que algún que otro estrago hizo. Fue en 1773, si no recuerdo mal, que tuvimos la visita, por así decirlo, de una partida de carlistas que prácticamente arrasó el archivo civil de Paterna. Nosotros aquí en el archivo municipal tenemos documentación solamente desde el siglo XIX, en parte debido a ese expolio sufrido. Llegada del ferrocarril, Sí. en este caso vía estrecha, Sí. bueno, pues va cobrando importancia a partir de ese momento Paterna también, ¿no? Sí, digamos que aquí es ya cuando Paterna es cuando sale de esa época oscura que hemos nombrado antes. En 1888 es cuando, como usted bien ha dicho, llega el ferrocarril, se construye la estación. Otro hecho significativo de esa época, si queremos nombrar, es la traída de las aguas desde el Barranco de la Fuente hasta Paterna. Esto sería en el año 1864. Y como ya le digo, empieza a haber un poco de despertar de este pueblo. Ya empiezan los planes de ensanche, sobre todo por la zona de campamento, donde estaba el campamento militar. Sí, porque además se convierte en una zona, digamos, para entendernos, de chalets, de la burguesía, esos militares Sí, que sí, pueden sí. defender también esa burguesía, ¿no? Sí. Toda esa zona era una zona de chalés, la parte de campamento, unos chalés, pues sí, al socaire de lo que era la construcción militar, el establecimiento militar, unos chalés, pues que sería la primera zona residencial, digamos, de Paterna, porque luego después ya en el siglo XX tendremos más, por ejemplo la de la Cañada, que ya empezaría a formarse más o menos sobre los años 20. Sí, porque después viene ya esa oleada de inmigración, ¿verdad? Sí, bueno, la inmigración como tal, hasta los años 60 prácticamente no es demasiado significativa. Queremos conocer también, lógicamente, las fiestas y celebraciones de Paterna. Nos va a acompañar en este recorrido don Domingo del Olmo, concejal de festejos. Don Domingo, si queremos encontrar a Paterna en plena festividad, ¿qué nos recomienda? ¿Las fiestas falleras, las fiestas mayores? ¿Cuál sería el momento más esplendoroso? El más esplendoroso, pues las dos, porque las fiestas del Cristo y después las fallas. Pues vamos a hablar de las fallas, cómo son, qué particularidades tienen, hacen ustedes como en la propia capital esas fallas tan elaboradas, ¿cómo son? Pues las fallas de Paterna son muy elaboradas también, lo único que son 19 comisiones y todas compiten a gran altura. ¿Y al final acaba alguno indultado también, algún ninot? ¿O? Siempre, porque resulta que tenemos también nuestra exposición y todos los años queda siempre en dos, uno infantil y uno mayor indultado. Hay que hacer una buena inversión también, ¿no? Cada año para que esas fallas sean esplendorosas. Pues al menos por el ayuntamiento, a la Junta Local, pues les damos una gran cantidad económica para que efectúe lo mejor posible las fiestas de las fallas. Estamos hablando lógicamente de marzo. ¿Y las fiestas mayores cuándo tienen lugar? En agosto a partir del 15, sobre el 15 hasta final de agosto, hasta el último lunes de septiembre. Que son en honor del Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer. Sí, señor. ¿Y qué van haciendo en esas fiestas? Cuéntanos un poquito. Pues nada, elegimos también la reina de las fiestas, que democráticamente, que cualquier niña o señorita puede ser reina de las fiestas. Y muy bien, después pues nuestra clásica pues espectáculos, noche mora, noche cristiana, después nuestra famosa cordá y muchas más cosas que en este momento pues están en el tintero. Porque cuando hablamos de moros y cristianos existen esos desfiles también de unos y otros ahí demostrando que uno
pues bueno, ha diseñado mejor el vestuario. ¿Cómo lo hacen esto? Esto es también una pequeña disputa que tienen las comparsas entre moros y cristianos, que todas van a ver quién lo hace mejor, pero creo que todas van muy bien adaptadas y muy bien arregladas con buenos vestuarios. ¿La cordá qué es exactamente? Pues eso es la cordá. Primeramente hacemos un sorteo porque hay demasiados tiradores, pues hay veces y nos toca eliminar a muchos paterneros, los cuales pues... O sea, la cordá es una cuerda y unos tiran de aquí, otros de allá. No, son cohetes, cohetons, femilletes, y entonces pues van en cajones y van en grupos de 3 o 4 tiradores. Unos sacan los cohetes y otros los tiran con la mano. Aquí nada de cuerda, no hay nada. O sea que es como una especie de batalla entre unos y otros. Es una batalla, correcto. Habrá que ir con cuidado, ¿no? Pues creo que las equipaciones que llevan creo que son bastante, ¿cómo te diría yo a ti? Que lo tienen llevan preparados, vamos. Muy bien, ¿no? preparados, sí. ¿Y hay que verlo de lejos eso? Bueno, por si acaso, sí, contra más lejos mejor. Mejor, ¿no? Pero no obstante hay bastante medidas de seguridad para lo cual pues ya preveemos que no ocurra nada. ¿Y la clavaría qué es exactamente? La clavería es una compañeros del pueblo, amigos, que pues todos somos clavarios, pues ya somos 2.000 y pico clavarios, los cuales aportamos una cantidad para que nuestra procesión del Cristo sea lo mejor posible. O sea, digamos que están asociados, sí, o hay una cofradía, ¿no? Sí, para ensalzar y que sea nuestra procesión la cosa culminante de las fiestas. ¿Nos dejamos alguna cosa? ¿Carnaval? ¿Hacen ustedes algo? Hacemos cabalgatas, bueno, aquí también hacemos pues nuestros también grupos musicales que vienen, nuestras pues de todo, hay de todo. Sí, porque en Valencia buena música, eso está claro, ¿no? Exactamente, concierto de música también, tenemos, bueno, hay de todo, de verdad. Son 15 días que aquí en Paterna pues hay para todo paternero y para todo el que venga, tiene pues diversidad de espectáculos. Llega el momento de saber cómo es hoy Paterna, cómo ha evolucionado con el paso de los años, y la persona que mejor puede dejar constancia de esa realidad es don Francisco Borruey Palacio, su alcalde. Don Francisco, pues ¿cómo ha evolucionado Paterna? ¿De cuántos habitantes estamos hablando? ¿Cuánta gente vive en Paterna? Bueno, en la actualidad estamos hablando de más de 50.000 habitantes de derecho. De hecho, estaremos hablando de más de 70.000. Claro, porque con los inicios del siglo XX eran ustedes 3.500, menudo despegue, ¿no? Sí. Bueno, y lo que es el futuro de la ciudad, ¿no? Porque ahí no termina. La ciudad de Paterna se aproximará en los próximos años a más de 100.000 habitantes o sobre 100.000 habitantes. ¿Y cómo son estos habitantes? ¿Quiénes son? Bueno, Paterna es una ciudad con diversas culturas, venidas de toda España, pues porque, lógicamente, los años 50, a partir de los años 50, la inmigración de distintas regiones de España se afincó muchísimo en Paterna, o sea, sobre todo, pues personas de la Castilla-La Mancha, de las zonas de Aragón, Andalucía, es decir que, bueno, pues tiene una diversidad de culturas importante en la ciudad de Paterna. Sobre todo hay una cosa que se distingue, es precisamente el tema, por ejemplo, de las cuevas que son famosas. Cuando no había dinero, pues excavaron debajo de la tierra para hacer las cuevas, por eso hoy es monumento histórico dentro de lo que es la ciudad de Paterna. Veamos, claro, también ha habido esa evolución arquitectónica, de una forma medida, desmedida. ¿Cómo ha sido, alcalde? Bueno, sí, la verdad es que durante muchos años Paterna estuvo con mucha inmigración, pero no despegó en cuanto a lo que podía ser el diseño de una ciudad del siglo XXI, ¿no? En los últimos años hemos diseñado una ciudad importante arquitectónicamente, es decir, pues porque tenemos condiciones de territorio, creo que de las más importantes de la Comunidad Valenciana, y posiblemente una de las mejores de España, sobre todo por sus comunicaciones.
La arquitectura, evidentemente, bueno, pues basado lógicamente en la cerámica, que todos conocen de que tenemos una de las cerámicas más importantes del siglo XII y XIII, y que en estos momentos precisamente están viniendo de distintos lugares de Europa a ver este museo. Evidentemente Paterna tiene su propia identidad, pero por esa proximidad con la capital, ¿se pierde? No, en absoluto. Es decir, Paterna tiene una personalidad muy acentuada, es una ciudad que tiene una identidad propia, que es una ciudad que tiene connotaciones históricas muy importantes, y eso se demuestra en sus desfiles y sus fiestas de moros y cristianos, y en lo que es la ciudad del fuego, como se le llama, ¿no? En estos momentos Paterna no recibe, es decir, es inmune a cualquier tipo de agresión, sobre todo aluvión de personas que vienen de otros lugares, porque se integran perfectamente. Es una ciudad muy armónica, es una ciudad, yo creo que con personas realmente, bueno, muy importantes en el aspecto humano, y eso hace de Paterna, obviamente, que sea una ciudad muy acogedora. Por lo tanto, no nos inmutamos en el tema de la proximidad de Valencia. Nosotros somos una ciudad que tiene cosas importantes, como es la industria, donde es una de las ciudades más importantes ya, posiblemente de Europa a nivel industrial. Para aquel que no conozca Paterna, ¿cuál es su invitación? ¿Qué le diría? Porque alguien puede pensar, estamos hablando de una ciudad industrial, no sé. ¿Cuál es su invitación? Bueno, Paterna tiene un gran desarrollo, es decir, bueno, pues tiene su gastronomía, es decir, como sus famosos pasteles del Cachat. Es una ciudad que en estos momentos es importante en cuanto a sus parques y a su territorio, tiene un paraje natural de los más importantes de la Comunidad Valenciana. Es decir, es una ciudad que está basada precisamente en distintos sectores o segmentos, es una población muy joven. Es decir, tiene su encanto, sobre todo en infraestructuras, como es el Teatro Antonio Ferrandis, como puede ser en este momento las bibliotecas o el Ágora, donde es un monumento, donde tiene... En definitiva, hoy la ciudad del ocio está ubicada en Paterna, es decir, Quinépolis, los mejores cines de Europa. Es decir, bueno, son muchas cosas. Paterna está en estos momentos llevando hacia adelante un proyecto de infraestructuras y servicios muy importante en el área metropolitana. Se está destacando precisamente, por eso Paterna empieza a destacar por muchas razones, por muchas cosas y por muchos, situaciones que de alguna forma se están desarrollando en la ciudad. Eso hace que el que venga aquí, sobre todo pues en sus fiestas, a trabajar, es decir, su desarrollo urbanístico, es decir, son muchísimas cosas las que es atractivo Paterna, porque los servicios y las infraestructuras empiezan a ser de las más importantes de la Comunidad Valenciana. Don Francisco, queremos hablar un poquito más del tema económico de Paterna. ¿Cuáles son los pilares fundamentales? ¿Cuáles son esas bases y hacia dónde va la economía de Paterna? Bueno, Paterna tiene en la actualidad un polígono industrial muy importante, pero hay desarrollos empresariales de una magnitud posiblemente como no se conoce. Paterna, está hablando de más de 6 millones de metros cuadrados de parques empresariales, tiene un parque tecnológico de I+D, es decir, tiene un crecimiento urbanístico de más de 10.000 viviendas en estos momentos. Están los servicios, donde estamos ubicándolos en un sitio donde sus comunicaciones son perfectas. Eso hace precisamente de Paterna uno de los grandes pilares económicos de la Comunidad Valenciana. No en vano estaremos hablando de que Paterna va a tener cerca de 2.500 empresas, que es la mediana empresa. Además, con un tejido, lógicamente, ya no solamente industrial, sino empresarial, que hace de Paterna, pues lógicamente, uno de esos pilares. Además, en el tema de servicios, estamos se estarán construyendo más de 10 hoteles en estos momentos en el ámbito de lo que es nuestro municipio, y con eso, es decir, con esas casi 2.500 empresas, más ese crecimiento urbanístico de esa población de casi 100.000 habitantes, y además enclavado con los servicios, es decir, importantes, las zonas de ocio y los factory, hacen de Paterna pues un lugar pues es un trampolín de la economía del futuro, algo increíble. Es decir, creo que con el tiempo irán viendo lógicamente el desarrollo de nuestra ciudad, por eso nos llaman el Triángulo de Oro, porque tenemos un territorio verdaderamente importantísimo. ¿Y por qué, alcalde, y por qué ahí y no en otro punto de la geografía española? ¿Cuáles son las razones? Bueno, pues la razón, previamente, yo creo que son muchas. Es el clima, es la seguridad en las inversiones, es que, bueno, hay un talante, lógicamente, importante de desarrollo industrial o desarrollo empresarial. Es decir, estamos comunicados con el aeropuerto, estamos comunicados con todas las autopistas.
estamos comunicados con todas las penetraciones del puerto, es decir, en definitiva, pocos lugares y pocos pueblos en España tienen esas comunicaciones que tiene en este momento la ciudad de Paterna. Entiendo que revierte también en la propia población, más empresas, más puestos de trabajo. Totalmente. Yo he dicho que en Paterna no habrá ni un trabajador sin empleo. Pero bueno, eso es una ciudad, como decía, de un aluvión de personas de todos los lugares, porque se están encontrando con Paterna con un desarrollo muy sostenible. Es un desarrollo que por su territorio estaremos hablando de una ciudad de más de 50 kilómetros cuadrados de término municipal, con un territorio evidentemente que en estos momentos está muy por debajo de lo que eran las posibilidades de crecimiento de otros lugares, y es un lugar evidentemente maravilloso para vivir. Estamos hablando que es un lugar verdaderamente, Paterna, que el tiempo lo va a decir, es decir, en el contexto de España, pues va a ser una ciudad que va a pesar y mucho, sobre todo en sus exportaciones y sobre todo en su producción empresarial, por muchas razones, porque Paterna tiene todas esas condiciones de comunicaciones y tiene esas condiciones sobre todo de clima y bueno, en definitiva, muchas empresas del Estado español están llegándonos a nosotros con ofertas para ubicarse en nuestro territorio. Y en esa hay una selección previa, me explico, cualquier empresa vale, o en cualquier caso tiene que tener muy medidas sus contaminaciones, lo que fuere. Sí, nosotros tenemos claro de que queremos empresas no contaminantes, empresas de producción importante, sobre todo de técnicamente que sean punteras, donde por eso el concepto no es industrial, el concepto es empresarial. Es decir, estamos hablando de una ciudad que puede elegir sus empresas, que puede elegir, lógicamente, ese tejido empresarial, que es muy importante para el desarrollo, sobre todo, de la economía, y que Paterna tiene esas condiciones de territorio que puede elegir. Por eso nosotros no queremos, bueno, pues decir, todas las empresas son bienvenidas, pero queremos una empresa muy cualitativa. Es decir, y estamos hablando de un parque de I+D, más I que tenemos en nuestro territorio, nuestro término municipal. Con lo cual los institutos tecnológicos y todo lo que lleva Paterna es una ciudad universitaria, es una ciudad tecnológica, es una ciudad turística, de interés turístico, y es una ciudad que va a ser declarada ciudad de interés cultural. Se supone que estos 4 títulos en una ciudad difícilmente las tiene casi nadie en España. Por lo tanto, podemos elegir nuestro tejido empresarial porque en las condiciones de nuestro territorio así de alguna manera lo podemos hacer. Por tanto, hay también posibilidades de estudio, ¿no?, de los propios ciudadanos para plantearse o para lograrse su porvenir, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros estamos abondando mucho en la formación, estamos hablando de que tecnológicamente, pues bueno, estamos hablando de que en estos momentos queremos poner sobre todo la guardería tecnológica, que se llama, donde los niños desde pequeñitos empezarán lógicamente a habituarse o a estar sobre todo pues con sus ordenadores y es decir, adaptándose ya a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, vamos a ser punteros en ese tema en España. Por último, alcalde, volviendo al inicio de nuestra charla, el planteamiento es que sea una ciudad Paterna funcional, válida, calidad de vida para sus habitantes, bonita, bella. ¿Cómo hacemos todo eso para que sea posible? Bueno, eso yo creo que hay cosas importantes, es el trabajo, la ilusión, la imaginación, las ganas de hacer las cosas, el dedicarte las 24 horas, el de alguna forma también entrar a participar con los ciudadanos en lo que es el modelo de ciudad, escucharles, hablar con ellos y contarte también sus inquietudes, sus cosas, lo que ellos pensarían hacer. En definitiva, yo creo que es muchas cosas, es estar inmerso en la sociedad, es decir, escuchando hasta sus quejas, ¿no? Eso hace que, lógicamente, hagas de una reflexión o de un análisis lo que puede ser la ciudad. La ciudad Paterna ha cambiado mucho, no lo digo yo creo que eso no es una cuestión ahora de hacer demagogia política, de nada, pero es una ciudad que sí que a través de la participación hemos conseguido que la ciudad avance muy deprisa, sobre todo, y muy bien. Por eso digo que esa es la forma es el trabajo, la manera de llevar esta ciudad hacia adelante, pues es el espíritu que te lleva hacia una ciudad mejor, más habitable, más humana. En definitiva, lo que yo he buscado siempre, la ciudad de las personas, donde se viva, donde se disfrute, donde se trabaje, donde estén identificados todo el mundo que venga y el que está con su pueblo, porque esa es un poco lo que es el desarrollo de sus hijos, es la formación, es en definitiva estar soldado con su pueblo.
La tradición gastronómica de Paterna se enmarca dentro de la típica dieta mediterránea, más concretamente en la típica valenciana. Muchos son los platos que comparte con otras comarcas, como la famosa y sabrosísima paella. Pero dejemos que nos hable de esta rica gastronomía un buen entendedor de esta materia, don Gregorio, propietario del restaurante El Pozo. Don Gregorio, si hablamos de comida y si hablamos de Paterna, ¿pensamos en la paella o quizás es un poco tópico y hay otras cosas mucho más sustanciosas? Don Gregorio, cuéntenos. Bueno, platos principales de la región, vamos, sobre todo de Paterna. Pero también tenemos otros guisos, otros arroces, como es el arroz en fesol sin nap. ¿Cómo es este arroz? Es un arroz caldoso con la mano del cerdo, con la oreja del cerdo. Lleva fesols, cardo y nabo. Esto se pone todo a cocer por la mañana, a las 9 de la mañana, en un puchero, en un perol, en un cazo, en fin, en un recipiente, con agua simplemente y sal, y se deja cocer durante 3 o 4 horas a fuego lento, y ya a la hora de servir se le pone el arroz y ya tenemos el arroz ordenado. ¿Los fesols que son como los pésuls, o sea, guisantes? Sí, no, el fesol es las judías. La judía. Que aquí en Valencia se llama fesols. Ajá. Sigamos hablando de otros platos, Sí, venga. tenemos también, preparamos también nosotros y en Paterna y bueno, y en la región de Valencia, sobre todo en la Cañada, el arroz arrosechat. ¿Y cómo se hace? Esto es una paella, pero con las sobras, digamos, del cocido del día anterior. O sea, si hacemos un cocido, con los garbanzos, el trozo de morcilla que sobra, el tocino, la oreja y todo esto, se hace un sofrito, se sofría el arroz, se echan estos ingredientes, se le pone el agua y los correspondientes aliños y como si fuese una paella. Se sirve como paella. Pero está como más frito, ¿no? Sí, está cocido y luego está hecho el sofrito normal de cualquier arroz, de cualquier paella, de un arroz a banda, un sofrito normal con estos ingredientes sobrados y si no hechos adrede para este plato. Es también un arroz muy típico y un poco fuerte, pero vamos, está muy aceptado en la época de invierno, claro. ¿Y qué otros platos podemos tener? ¿De primeros? ¿Buenas ensaladas? Sí, de primeros hacemos un pudding nosotros, que también es de la región, un pudding de espinaca y merluza con salsa de gambas, que también está muy bien, que es un plato frío y es un pudding pues muy agradable, o sea que es como un primer plato. Segundos platos, buenas carnes, sí, nos vamos a los pescados. Bueno, tenemos mariscos, como estamos cerca de la playa, estamos cerca de Valencia, pues tenemos mariscos, pescados, buenas carnes de Lugo, en fin, de Ávila, tenemos cabrito también de Valladolid, pues, tenemos de todo tipo de carnes, tenemos osobuco, hacemos también el rabo de toro, que es bastante bueno y bastante típico en invierno, sobre todo, en la zona que estamos, en Paterna. Y bueno, tenemos bastante variedad en carnes y en pescados. ¿Y postres? Pues postres hacemos nosotros un arnadí. El arnadí en Valencia es un postre muy famoso, muy dulce, pero vamos, es un pastel muy antiguo y nosotros se hace con calabaza y miel. Nosotros lo hacemos con higos y calabaza. Hemos sacado esta receta, la estamos haciendo y parece ser que esté muy aceptable también. Le ponemos menos miel que le pondríamos al de calabaza porque los higos son más dulces, pero es un pastel también muy agradable. Hacemos también unos buñuelos de manzana, que también esto es muy antiguo, de la región valenciana, de los pueblos del interior. Son unos buñuelos de manzana, o sea, una manzana natural, rebozada con una pasta y luego fritos o flameados sobre azúcar y licor. No está nada mal. Azúcar, quemada y licor. Y son unos buñuelos, o sea, un postre muy aceptable también. Don Gregorio, cuando hablamos de estas comidas, ¿pensamos en una paella más carne, más postre, o la paella en su caso hacía todo el cometido de la comida? Hombre, la gente últimamente, o sea, los comensales, el cliente cuando va a un restaurante normalmente pide unas entradas, la paella y postre, normalmente. Una paella sola en un restaurante normalmente, o sea, no es que una paella no haya suficiente para comer, pero el señor o los señores que van a un restaurante pues piensan que deben de tomar postre y tal porque piensan que es pobre la comida si tienen una paella.
Sí, lo que pasa es que tampoco ahora se utiliza demasiado la fuerza bruta, o menos que antes, ¿no? Y Ya. quizás ya con ese plato contundente, bueno, eso Sí. y un postrecito, claro que sí. Postres, sobre todo además la gente va buscando novedades. A pesar de que cada vez vamos eliminando y vamos reviviendo de los dulces y de comer mucha cantidad, pero si hay un buen postre, la gente busca el postre. Es muy importante. Es más importante el postre. Antes, hace unos años, eran muy importantes los vinos. Ahora parece ser que los vinos, o sea, porque están caros, o porque no sé por qué será, se suele, en fin, ir más hacia el postre. ¿Y don Gregorio, le piden por tanto agua en lugar de vino o qué? Pues agua y cervecita. Cervecita, ¿no? Se suele, sobre todo las empresas que hace años venían y iban pidiendo vino y puros y coñac y tal, pues esto se va eliminando un poco. Se va eliminando. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? Cervecita y agüita y algún vinito también, por supuesto, pero vamos, un vino blanco, pero ya no es tan normal como anteriormente, como años atrás. ¿Y de la zona tenemos algún vinillo por ahí? Pues de la zona, bueno, sí, tenemos aquí pues los vinos de la región que tenemos nosotros, de Paterna no, concretamente porque no hay viñedo, pero bueno, de la zona pues tenemos el de Titaguas, también tenemos el Marqués de Requena, en fin, el Muviedros, todos de la región. Vamos a pasear, a charlar, a recorrer monumentos, en definitiva, vamos a conocer Paterna. Nos acompaña doña Carmen Ferrer, concejala de Cultura y Turismo. Doña Carmen, llegamos a Paterna, ¿y cuál es el punto obligado de partida? ¿Qué nos recomienda? ¿Por dónde empezamos ese recorrido por la ciudad? Pues comenzamos el recorrido por la ciudad, por el conjunto del parque histórico de la ciudad nuestro, que es La Torre, y juntamente con 8 cuevas que se rehabilitaron en la legislatura pasada y conforma un conjunto precioso donde tenemos un paseo con las características de las chimeneas de las cuevas. Luego tenemos la Cova Gran, que llamamos, donde lo hemos transformado en una biblioteca pública municipal preciosa. Porque son visitables estas cuevas, se pueden ver cómo se vivía. Sí, totalmente visitables. Y luego además tenemos el anfiteatro, que es donde en la época de verano pues estamos haciendo representaciones continuamente de la gente que tenemos en Paterna en cultura, que es muy rica. ¿Y cómo está la torre? ¿Se conserva bien? La torre la tenemos alta, muy bien conservada, y además hemos conseguido, ya desde el 71, está ya como, digamos, zona de conservación municipal, y además se puede subir, se puede visitar, y en su interior tenemos además un museo, donde allí tenemos lo más representativo de nuestros socarrats y toda la cerámica medieval, allí obras muy bonitas y muy buenas para poder ver y disfrutar. ¿El palacio? ¿Damos una vuelta por el palacio? Damos una vuelta por el palacio. El palacio es donde tenemos el consistorio hoy en día. Está totalmente remodelado, en conservación, interior cómodo, y es donde era el palacio de los comtes de la Vida de Paterna, y está también muy bien conservado, que es el centro detrás de la torre, que desde la torre lo podemos ver perfectamente. ¿El Calvario? El Calvario ahí era la muralla antigua de Paterna, queda muy poco de la muralla, nos queda el Calvario. Allí estaba una zona de residencia de toda del alcalde de Luna, el altar de Luna, que se la concedió Jaime I, y es un espacio libre donde ves también toda la otra parte de Paterna, de la huerta hasta Manises, etcétera. ¿Qué más nos recomienda visitar? Les Coves del Batá, también, que están muy cerca del Calvario, que es también toda una serie de cuevas reconstruidas, donde las podemos visitar ya cómo se vivía, y hay que ver lo curioso como las personas, digamos, con un pico cavaban el suelo y construían sus casas. Y tenemos allí toda una exposición pues de los utensilios agrarios, de cómo se trabajaba la cerámica, y una reproducción de cómo vivían. Y si nos queda algo por ver, nos vamos al museo, ¿no? Pues nos vamos al Museo de la Cerámica. Tenemos un museo de cerámica, que la cerámica realmente de Manises es la cerámica mediterránea, aunque luego Manises fue quien trabajó más, pues Paterna fue la creadora, porque hacía tanta producción que exportábamos por toda Europa, y entonces tenemos cerámica de Paterna por todo el Mediterráneo y por Europa, e incluso por Túnez.
y bueno, hay que ir y visitar la exposición del museo. Es precioso y curiosísimo, y además muy bien conservado en un edificio de la zona de la parte central del pueblo. Cuando hablamos de los socarrats, ¿no?, se trata de piezas de arcilla cocidas ligeramente, tan solo una vez y a baja temperatura, entre 400 y 500 grados, ¿no? Efectivamente. Esa sería la definición concreta. Concreta del socarrat y además el color. Doña Carmen, ¿tenemos alojamiento? ¿Hay posibilidades turísticas en Paterna? Tenemos muchas posibilidades turísticas en Paterna, además hay construcción de nuevos hoteles alrededor de Paterna, en la zona, por ejemplo, cuando llegas de la de Ademuz, que es una comunicación muy buena, ahí hay 2 nuevos hoteles, tenemos otro en el Parque Tecnológico, es decir que comodidad para poder llegar a Paterna y estar instalados perfectamente. Entornos de Paterna, ¿qué podemos ver? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué vueltas podemos dar? Pues aparte de haber visto eso, hay toda una serie de parques que se han ido instalando por todas las zonas de Paterna para que las zonas verdes existan un poco más en lo que llamamos ciudad, y luego además pues también tenemos toda la zona del Parque Natural municipal, que está situado arriba en la Cañada, es lo que conocemos los paterneros y paterneras como La Ballesa, que es un parque natural precioso, con una tranquilidad espantosa y que se puede ver. Luego, por otra parte, pues también tenemos el Gran Teatro Antonio Ferrandis, donde también hay exposiciones, aparte de las obras que traemos teatrales para el teatro, pues también hay exposiciones de pintores, de escultores, de todo tipo. Desde ahí nos podemos dar una vuelta por otros puntos, como Valencia capital, nos vamos a la costa. Podemos ¿no? Perfectamente, porque además está muy bien comunicada, tanto por carreteras como por ferrocarril. Tenemos, el metro que nos llega, y podemos ir a la playa, podemos ir a Valencia Ciudad para conocer pues todos los museos que existen en Valencia Ciudad, podemos ir a visitar todas las zonas universitarias que están aquí cerca, podemos ir a Brujaso, donde también hay cosas preciosas para ver, a Lidia. Estamos en un punto que cogemos toda la parte del mar y la del interior. Porque normalmente el visitante, el que llega hasta Paterna, viene a disfrutar de esas fiestas tan emblemáticas que tienen ustedes, viene por negocios, viene alguno que otro, pues eso, por turismo. Sí, tenemos principalmente en verano, pero luego en invierno sí que se vienen mucho visitas guiadas que realizamos por toda la ciudad, que nos solicitan pues de diferentes puntos de España, porque como además somos conocedores, y también por la parte del Gran Teatro de la Red Nacional de Teatros, pues vienen y hacen la visita, pues lógicamente lo que hemos hablado del conjunto histórico del centro con la torre para los paterneros es nuestro punto emblemático, y luego recorren por las cuevas del Batá, van a la Ballesa, van al Calvari, van al Museo de Cerámica, visitan también aquí el Palacio, el Salón Capri, que es otra zona de teatros también. Es decir, hay un recorrido con la oficina de turismo que se realiza con una persona guiada y les informa y les instruye y les enseña todo nuestra Paterna. Vamos a matizar más este viaje, este recorrido por Paterna, acercándonos a uno de sus hechos más emblemáticos, como son esas celebraciones de moros y cristianos. Vamos a adentrarnos en esa historia, en esa forma de hacer, acompañados por don Enrique Soler, presidente de la Federación de Intercomparsas de Paterna. Don Enrique, en primer lugar, esa tradición, ese disfrutar, eso hacerlo de esa manera tan especial, ¿sabemos cuándo se origina en Paterna? Sí, lo sabemos. Se origina hace 31 años ya, y con un grupo de amigos que después de las fiestas del Santísimo Cristo de la Fe decidieron que les gustaría seguir participando de esas fiestas, aunque de otra manera. Y alguien dijo, ¿por qué no hacemos una comparsa de moros y cristianos? Una comparsa de moros. Y esa fue la primera. Ya tiene 30 años de historia, se llama Aljama, y sus fundadores son los padres de nuestra fiesta. ¿Por qué antes no se hacía nada al respecto? Pues es difícil, porque ya te digo, había unas fiestas, y sigue habiendo unas fiestas del Santísimo Cristo de la Fe, que es quien nos empuja a todos de alguna manera en Paterna.
y con lo que se hacía en aquel momento pues parecía que era suficiente. Los clavarios iban cambiando de año a año, pero bueno, las relaciones, las amistades que se hacían durante todo un año preparando la fiesta, pues se perdían. Y hasta que hubo un momento pues en que se recogió de alguna manera y se dijo, pues vamos a hacer una... Y recogiendo un poco el sentimiento y nuestra historia, nuestra cultura, las fiestas de las comarcas cercanas y además pues de alguna manera fue un poco el empuje en esa dirección, hacia la fiesta de moros y cristianos. Claro, con sus estatutos correspondientes. ¿Y qué dicen? ¿A qué obligan? ¿Qué es lo que se debe hacer? Obligan a participar en los actos que organiza la Federación. La Federación, de alguna manera, somos todas las comparsas, las 23 comparsas que hoy somos, y con dos delegados de cada comparsa, organizamos una serie de actividades, y los estatutos obligan de alguna manera pues a participar en todas las actividades que se organizan desde la Federación y por supuesto a ceñirnos de alguna manera al marco de las fiestas del Santísimo Cristo. ¿Y qué actos son en los que las comparsas intervienen? Al principio eran poquitos, cada vez son más, porque la fiesta hay que vivirla durante todo el año. Y ahora mismo organizamos durante el mes de abril, organizamos un Michan, un medio año festero en el que de alguna manera matamos el gusanillo hasta que llegue la siguiente celebración grande. Y en la celebración grande pues tenemos una entraeta, que es un desfile más informal, después del mismo pregón de fiestas. Hay una entrada mora, una entrada cristiana, hay un día para los niños, tenemos un día de madrugar en el que hacemos una diana sonora para despertar a todo el mundo y acabamos la fiesta con una conmemoración histórica de cómo pudo ser la entrega de Paterna al rey don Jaime. ¿Y cómo se realiza la elección del atuendo? ¿Quién lo decide? ¿Se sufren variaciones con los años? ¿Cómo funciona eso? Sí, con los atuendos también hemos ido evolucionando a lo largo de los años. Al principio todos los trajes que se lucían eran alquilados, porque hacer un traje de moro o un traje de cristiano vale mucho dinero. Por eso decía. Sí, y al principio todos eran alquilados. En las noches de gala, en las entradas, seguimos alquilando esos trajes. Son trajes porque son trajes muy vistosos, muy llamativos, pero es imposible hacer un traje diferente cada año. ¿Y cuál es el sentimiento que se produce en el desfile, el interno? Es decir, de satisfacción, de estoy muy a gusto con los amigos, me miran. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pasa por dentro? Sí, quizá es un poco todo eso, porque además, sobre todo, desfilas en tu pueblo, desfilas para la gente que te conoce, desfilas en honor al Cristo y celebrando la fiesta grande de tu pueblo. Es decir, de alguna manera el sentimiento es de orgullo cuando te pones el traje, no nos disfrazamos, nos ponemos el traje de moro. Sí, porque hay un cierto aire de orgullo cuando se pasea, se ve, se nota. Claro, el pueblo es tuyo ese rato. Es decir, eres tú el centro de todo, quien representa, quien de alguna manera en ese momento lleva el nombre de Paterna a todos los que en ese momento te están viendo, tanto propios como ajenos. ¿Y qué hace tomar la decisión de moro o cristiano? Ahí está el quid de la cuestión. Esa decisión sí es fácil, quiero decir. Al principio no había comparsas y muy poquitas, y uno veía y simplemente yo creo que la música es la que te empujaba. Es decir, si bailabas si te movías al son de la música mora, decías, quiero ser moro. Es decir, de alguna manera es una decisión que tomas porque por el color del traje, los colores de los trajes, la música, el ambiente que acompaña, si los amigos están en un sitio o están en otro, sí, pero ya te digo, no es una decisión, no es algo consciente que dices, quiero ser moro, quiero ser cristiano, sino que de alguna manera hay algo que te va arrastrando hacia esa dirección. ¿Y son ustedes selectivos? Es decir, aquí o usted es de Paterna o no entra o... No, hay gente en las comparsas de todos los pueblos de alrededor de Valencia, incluso gente de muy lejos, incluso gente de Madrid.
Ha quedado claro que Paterna tiene un enclave privilegiado debido a su cercanía con la capital de la Comunidad Valenciana. Por una parte cuenta con las ventajas de una ciudad pequeña donde todo se encuentra al alcance de la mano. Por otra, también disfruta de las oportunidades y ofertas que le brinda esa capital. Paterna es una buena ciudad y con un gran carácter, así como grande es también el corazón de sus gentes, expertas en tratar como nadie al visitante. Nos encontramos, como no, en la Comunidad Valenciana, más concretamente en Paterna. Vamos a situar al municipio. El municipio de Paterna se encuentra situado en la Comunidad Valenciana, en concreto en la comarca del Horta Nord, a 5 kilómetros al noroeste de la capital de la comunidad, Valencia, en la ribera izquierda del río Turia. Tiene una extensión de 41 kilómetros cuadrados y limita al norte con Bétera, al este con Valencia, Godella y Burjasot, al sur con Manises y Quart de Poblet, y al oeste con Ribarroja, Eliana y Sant Antoni de Benaixeve. En la actualidad, su población supera los 47.000 habitantes. La climatología de la que disfruta esta localidad es típicamente mediterránea, con inviernos suaves y veranos calurosos. Desde Valencia puede llegar tomando la carretera de Ademuz por la salida número 4 en dirección Paterna. Este es un apunte de su historia. Se admite de forma generalizada que la denominación de Paterna es de procedencia latina, paternus, perteneciente al padre. En el término municipal de Paterna se han encontrado restos arqueológicos del Neolítico y la Edad del Bronce, donde posteriormente se asentaron los poblados íberos de Despeñaperros y La Vallesa. La llegada de los romanos provocó un gran contacto con los pueblos ya evolucionados, fundamentalmente a través de la influencia colonial de Sagunto. El inicial esquema de riego pertenece a esta época, cuya red de acueductos constituyó un gran avance para la agricultura. Esta se perfeccionó durante el periodo musulmán, a partir del cual la población adquirió gran renombre por su industria y en especial por su cerámica, que vivió su máximo esplendor en los últimos siglos de la dominación musulmana. De acuerdo con los anales de la Corona de Aragón, de Jerónimo Zurita, Paterna no fue conquistada por las armas, sino que se entregó pacíficamente al rey Jaime I entre los días 4 y 10 de abril de 1237. Posteriormente, el rey Jaime I donó la villa al caballero Artal de Luna y de este modo estuvo bajo dominio feudal y de una familia que en 1339 llega a emparentar directamente con la monarquía. Además, Artal de Luna fue uno de los designados por el rey para elaborar el Fulls. Durante los siglos XIII y XIV, Paterna se mantuvo en la Casa de los Luna. El decreto de expulsión de los moriscos traerá el despoblamiento y la interrupción del auge económico, que se manifiesta en la pérdida total de sus bienes comunales y la aparición de las cuevas, que todavía se conservan. El resurgimiento de Paterna tendrá como punto de partida la canalización de las aguas hasta la fuente de la plaza en 1866 y la construcción del ferrocarril. La transformación de la población ha sido considerable a lo largo del presente siglo. El sector agrario ha dado paso al industrial y de servicios, provocando un proceso de urbanización de los más intensos en la Comunidad Valenciana. Vamos a profundizar en la historia de Paterna gracias a los conocimientos de don Félix Gámez, técnico auxiliar del archivo. Don Félix, hemos hablado un poquito de esa historia, pero quizás para profundizar en ella, para empezar a conocerla, tenemos que remontarnos a tiempos del Neolítico, ¿no? Sí, prácticamente en el Neolítico, pero sobre todo será en la Edad del Bronce y en época íbera. Estos primeros asentamientos sobre todo serán en dos zonas bien conocidas, que son las de Despeñaperros y la de la Lloma de Betxí. La primera se ha perdido en gran parte por la agresión que ha sufrido en años anteriores, y la de la Lloma de Betxí está mucho mejor estudiada. Está mucho mejor estudiada porque ha habido varias excavaciones, sobre todo llevadas a cabo por la Diputación. Aquí hemos podido, a lo largo de lo que sería la costa hacia el norte, llegando, según algunos, incluso hasta Sagunto. Y la segunda referencia importante sería el hallazgo, no hace mucho tiempo, un par de años así, de un horno romano del siglo I, un horno de grandes proporciones que se encontró en la zona de excavaciones de la calle de los Huertos, que bueno, aunque tenemos poca cantidad de restos, esto sí que nos dice ya que sería un establecimiento importante, sobre todo por el tamaño que tenía este horno de cerámica. Claro, estamos hablando de esos romanos, pero a posteriori, visigodos quizás, o ya tenemos que pasar a musulmanes. No, árabes. Visigodos prácticamente nada. Visigodos, digamos que es una página en blanco en la historia de Paterna que tal vez esté por rellenar,
pero bueno, debido a la ausencia de restos, pues teníamos que pasar ya directamente a lo que es el dominio musulmán. Con cierto esplendor, más que cierto, sí, bastante esplendor, ¿no? Sí, es una época de bastante esplendor en Paterna, dado principalmente por su cerámica. Sobre todo será la cerámica la que le dé ya una cierta entidad a esta población. Bueno, digamos que es una cerámica que se alarga en el tiempo ya hasta bien entrado época incluso cristiana, prácticamente hasta el siglo XVI. Aquí encontramos cerámica ya desde el siglo XII, una cerámica con varias etapas, su etapa azul, su etapa dorada, una cerámica que tendrá una gran calidad, que se exportará por prácticamente toda Europa, sobre todo en la zona sur de Italia. También, si queremos, podemos localizarla en otras zonas de Europa, como por ejemplo en el Louvre de París vamos a encontrar cerámica de Paterna. Y esto será el elemento principal que dé esta entidad paterna. Por tanto, con la reconquista por parte de Jaime I, una conquista no por las armas, al parecer, si no estamos equivocados, se sigue manteniendo esa tradición, esa cerámica, por lo que vemos, ¿no? Esa tradición cerámica se mantiene, y digamos que ahora la pieza más conocida, la más característica, que es el socarrat, se va a producir sobre todo entre los siglos XIV y XVI, ya época totalmente cristiana, aunque también tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos alfareros eran aún musulmanes. Tengamos en cuenta que fue una toma no por las armas, y la población de aquí musulmana, en contraprestación, tuvo la ventaja de que no se le expulsó y que se le mantuvo su actividad cerámica, en parte porque a los señores que tomaron Paterna, en este caso Artal de Luna y sus sucesores, les convenía. Hasta el siglo XVII que se fueron expulsados, ¿no? Sí, ya en 1609 conocemos que fue la expulsión de los moriscos, una expulsión que afectó en gran medida a Paterna. Tengamos en cuenta que Paterna tenía una gran cantidad todavía de población musulmana. Esto marcará sin duda el fin del esplendor prácticamente de Paterna. Es ya cuando la cerámica prácticamente desaparece y entramos en una época, digamos, oscura, una época de poca actividad económica, sobre todo será agrícola, que es la que marcará el devenir de Paterna prácticamente hasta mediados del siglo XIX. Porque mientras tanto, ¿qué hacen? Encontrar pues restos de los muros de algunas edificaciones, así como algunos utensilios como podrían ser hachas de siles, cerámica, agujas, arpones de hueso, etcétera. ¿Y tenemos idea de cómo vivían esas gentes a través de esos objetos? Hombre, pues la verdad es que estudios concretos de la vida de esas personas no lo hay. Sí es verdad que hay estudios generales de esa época. Sería principalmente una sociedad de poblamiento disperso, una sociedad que viviría cerca de los ríos. Aquí, por ejemplo, la Lloma de Bechique, la mejor conocida, está en un montículo justo al lado del río Turia. Entonces sería una sociedad cazadora, pescadora y agrícola, sobre todo agrícola. Y allí andaban aquellos hombres hasta que llegan los romanos, ¿no? Sí, más o menos los romanos, aunque no son muchos los restos que tenemos, en cantidad sobre todo, pero sí en importancia. Podemos hacer mención, por ejemplo, de una estela funeraria que se encontró en el Mas de Febo, también restos de algunas villas rústicas, pero sobre todo tenemos que hacer referencia a dos elementos. Primero, un acueducto con varios ramales, que parte del río Turia, principalmente desde Mas de Vélez, que va a lo largo de todo lo que sería el término municipal actual de Paterna. Es un acueducto que va sobre todo subterráneo, aunque aflora en algunos tramos. Por ejemplo, en el polígono Fuente del Jarro, cerca de, quien conoce Paterna, cerca de la calle Madrid, pues tenemos un tramo bastante bien localizado, también por la Lloma Llarga, y se cree que este acueducto seguiría